Durante los primeros segundos, la sangre no cayó al suelo. Se quedó suspendida en el vidrio, como si la ventana estuviera respirando. Nadie escuchó el grito al principio, no porque fuera bajo, sino porque la casa lo absorbió. El sonido se perdió dentro de las paredes, igual que las personas que habían vivido allí antes. Cuando Mateo levantó la vista y vio la mancha roja deslizarse lentamente por la ventana del segundo piso, supo que algo estaba terriblemente mal. Esa sangre no goteaba hacia abajo, se movía hacia adentro, como si el vidrio la estuviera bebiendo. La casa llevaba abandonada más de 20 años. Nadie en el pueblo quería hablar de ella. La llamaban la Casa de la Ventana Roja. No porque siempre estuviera manchada de sangre, sino porque aparecía solo cuando alguien la miraba demasiado tiempo. Algunos decían que era una ilusión. Otros juraban que la ventana los observaba, incluso cuando cerraban los ojos. Mateo había regresado al pueblo tras la muerte de su madre. El testamento mencionaba esa casa, una herencia que nadie quería, una herencia que nadie había sobrevivido el tiempo suficiente para vender. La primera noche, el silencio era demasiado perfecto. Ni insectos, ni viento, ni perros. Solo el leve crujido del vidrio, como uñas rascando desde el otro lado. Mateo intentó convencerse de que era el cambio de temperatura, hasta que escuchó un susurro claro, lento, pronunciando su nombre desde la ventana. Mateo. Se acercó con cautela. El reflejo en el vidrio no coincidía con sus movimientos. Cuando levantó la mano, el reflejo sonrió antes que él. Retrocedió con el corazón desbocado. La ventana estaba cerrada, sellada con viejos clavos oxidados y símbolos tallados en la madera. Símbolos que parecían religiosos, pero estaban al revés. Esa fue la primera señal. Esa noche soñó con personas golpeando el vidrio desde adentro. No pedían ayuda, advertían. Al despertar, encontró marcas de manos pequeñas impresas en la ventana, como si niños hubieran estado atrapados ahí durante años, esperando. Al día siguiente, Lucía llegó al pueblo, periodista, investigadora de leyendas urbanas. Había oído rumores sobre desapariciones conectadas con esa casa, familias enteras borradas sin dejar rastro. Siempre el mismo detalle, una ventana manchada de sangre que nunca se limpiaba del todo. «No deberías quedarte aquí», le dijo el anciano del bar. «La ventana elige, siempre elige». Lucía se rió nerviosamente, pero esa misma noche, mientras revisaba fotografías antiguas, notó algo imposible. En todas las imágenes, sin importar el año, la misma silueta aparecía detrás del vidrio, mirando, esperando. Cuando el reloj marcó las 3:17 a.m., la ventana comenzó a sangrar otra vez. Esta vez, la sangre formó una palabra clara. Y alguien, al otro lado, respondió golpeando. La ventana no se rompió. Parpadeó. Durante unos segundos, Mateo juró que el vidrio se cerró como un párpado vivo, atrapando la sangre entre dos capas transparentes. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Lucía dejó caer la linterna cuando escuchó el primer golpe desde dentro. No era fuerte, no era desesperado. Era paciente, como si quien golpeara supiera que el tiempo estaba de su lado. La palabra «entra» comenzó a borrarse sola, absorbida por el cristal, y en su lugar aparecieron huellas de dedos largos, torcidos, deslizándose lentamente desde la parte interior. Mateo sintió un olor metálico, antiguo. No era sangre fresca, era sangre vieja, guardada. «Esto no es una casa normal», susurró Lucía. «Es un punto de paso».
El viento sopló de repente, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las puertas se cerraron de golpe. El reloj se detuvo exactamente a las 3:17 a.m., la misma hora registrada en todos los informes de desapariciones que Lucía había investigado. Mateo recordó entonces algo enterrado en su memoria. De niño, su madre le prohibía mirar esa ventana por la noche. Una vez lo hizo, y durante días habló con alguien que nadie más podía ver. Ella lo llamó el reflejo. La linterna volvió a encenderse sola, apuntando directo al vidrio, y entonces lo vieron. Un rostro infantil apareció detrás de la ventana. La piel estaba pálida, estirada como papel mojado. Sus ojos no tenían pupilas, solo un rojo oscuro, profundo. El niño abrió la boca, pero lo que salió no fue una voz, fueron muchas. No mires, no escuches, no aceptes. La ventana comenzó a agrietarse, pero las grietas no se extendían hacia afuera, sino hacia adentro, formando símbolos idénticos a los tallados en la madera. Lucía reconoció el patrón. «Son sellos», dijo temblando. «Alguien intentó cerrar esto desde este lado». Un golpe más fuerte sacudió la casa. Las paredes crujieron como costillas. Del techo cayó polvo mezclado con pequeños fragmentos de uñas humanas. Mateo retrocedió cuando el niño desapareció y fue reemplazado por algo más grande, demasiado grande para caber en una ventana. Un ojo, solo uno, mirando sin parpadear. Mateo sintió un dolor punzante en la cabeza. Imágenes invadieron su mente. Personas entrando voluntariamente a la casa, atraídas por voces conocidas. La ventana abriéndose como una herida. Cuerpos desapareciendo sin sangre en el suelo, porque la sangre no salía, se quedaba. Lucía gritó cuando la ventana pronunció su nombre con la voz de su padre muerto. «Lucía, acércate». Ella cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Mateo la agarró justo cuando la madera comenzó a pudrirse, deshaciéndose como carne vieja. Desde el otro lado, manos largas empezaron a atravesar el vidrio, sin romperlo, como si no fuera sólido. «Si alguien entra», dijo una voz antigua desde las paredes, «alguien debe quedarse». El piso vibró, la casa respiró profundo, y la ventana sonrió. El primer grito no vino de fuera, vino de Mateo. Todo había empezado como curiosidad, pero ahora cada segundo contaba. La sangre sobre la ventana comenzó a moverse sola, formando un remolino oscuro. Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba, pero antes de poder reaccionar, algo salió de la ventana. No era un cuerpo humano, pero tampoco un monstruo. Era una sombra líquida, con dedos demasiado largos, que lo tocó en la espalda como si lo conociera desde siempre. Lucía gritó cuando la sombra pasó a través de Mateo, susurrándole secretos que él nunca había dicho. Historias de traición, miedo y un pacto antiguo que había sido olvidado. Hasta ahora. «Tenemos que salir», gritó. «No podemos quedarnos». Pero la puerta principal ya no estaba, había desaparecido. La casa no era solo un edificio, era un laberinto que respiraba, y la ventana era su corazón. Cada habitación tenía paredes que parecían moverse, cambiando de lugar mientras ellos corrían. Cada paso resonaba con risas distorsionadas de personas desaparecidas. De repente, la ventana volvió a sangrar. Esta vez no formaba palabras, formaba rostros humanos. Cada rostro miraba hacia Mateo y Lucía con desesperación. Algunos lloraban, otros gritaban, pero todos parecían suplicar lo mismo: «No entres». Un golpe en la cabeza hizo que Mateo cayera al suelo. Cuando abrió los ojos, Lucía ya no estaba a su lado. Solo había una sombra femenina flotando frente a la ventana, extendiendo la mano y diciendo su nombre con voz seductora y mortal: «Mateo, ven». Él sintió un tirón irresistible, como si sus huesos quisieran obedecer la llamada. La ventana crujió,
mostrando un mundo oscuro más allá del vidrio, un espacio sin cielo ni suelo, lleno de ojos flotantes que parpadeaban y sonreían. La sangre comenzó a moverse hacia él, formando palabras que quemaban al leerlas. El precio es uno solo. Entra o queda atrás. Mateo comprendió que la ventana no solo elegía, consumía. Cada persona que entraba desaparecía en un ciclo eterno de horror, su cuerpo y alma absorbidos, dejando solo recuerdos que la casa coleccionaba. Y ahora, Lucía estaba atrapada en ese ciclo. Desesperado, intentó romper el vidrio con una silla, pero el vidrio se dobló, se cerró a sí mismo y le susurró al oído: el que rompe, se queda. Mateo cayó al suelo inconsciente, mientras las paredes de la casa comenzaban a inclinarse hacia adentro, como si quisieran aplastarlo. Antes de perder el conocimiento, vio algo aterrador. Su propio reflejo en la ventana sonreía mientras él no lo hacía, y detrás del reflejo, un montón de sombras humanas levantaban los brazos, señalándolo. Cuando despertó, ya estaba en la misma habitación, pero todo había cambiado. La ventana estaba vacía, limpia, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un último susurro desde el vidrio: «Nos veremos pronto». Durante los primeros segundos, la ventana parpadeó y Mateo juró que Lucía lo estaba mirando desde dentro, aunque él sabía que estaba a su lado. El suelo crujió bajo sus pies y la casa comenzó a respirar de forma audible. No era un edificio, era un organismo vivo. Mateo sintió que cada fibra de su cuerpo estaba conectada a la madera podrida, a los ladrillos húmedos, a los cristales que reflejaban rostros imposibles. Y entonces escuchó la voz de Lucía, pero no venía de ella, venía de la ventana. «Mateo, mira», dijo la voz, «mira lo que somos». Él se giró. Lucía estaba frente a él, pálida, con los ojos brillando como si fueran agujeros de abismo. Su voz ya no era humana. Cada palabra resonaba con ecos de cientos de voces atrapadas dentro de la casa. Mateo retrocedió cuando notó que las uñas de Lucía estaban más largas, curvas, como garras antiguas. Su reflejo en el vidrio se movía de forma independiente, y detrás de ella, sombras humanas presionaban contra el vidrio, gritando silencios imposibles. «La ventana no quiere solo sangre, quiere almas», susurró ella. «Mi madre, mi familia, todos los que la miraron, se quedaron. Yo no quería venir, pero se detuvo. Ahora estoy atrapada contigo». En ese instante, la primera muerte real ocurrió. Mateo escuchó un crujido detrás de él y vio que el anciano del pueblo, aquel que le había advertido, estaba parado en la entrada de la habitación. Sus ojos estaban vacíos. Intentó gritar, pero la sangre empezó a filtrarse de su boca sin que él hablara. Sus manos se alargaron, los huesos se rompieron y se estiraron hacia Mateo, mientras su grito se convirtió en un susurro. «La ventana elige uno». Mateo retrocedió, chocando contra la pared. La casa reaccionó como un ser vivo. Las puertas se doblaron, los pasillos se retorcieron y la ventana comenzó a abrirse lentamente. Por primera vez, la parte oscura detrás del vidrio se hizo visible. Un mundo sin sol, lleno de cuerpos flotantes cubiertos de sangre vieja y rostros que parecían gritar de otra dimensión. Ahí vio a todos los que habían desaparecido a lo largo de los años, atrapados, pidiendo ayuda y sonriendo al mismo tiempo. Lucía se acercó a Mateo y por un segundo parecía humana. Su voz volvió a ser clara, temblorosa. «Si entras, nunca saldrás, pero si no lo haces, la ventana vendrá por ti de todas formas». Antes de que Mateo pudiera reaccionar, la ventana se estiró hacia él como un agujero negro líquido. Las sombras comenzaron a absorber la luz.
Él vio su reflejo dentro del vidrio, sus ojos negros, su piel descolorida, su cuerpo estirándose como gelatina hacia el otro lado, y entonces lo entendió. La ventana no elegía solo víctimas, convertía a sus observadores en reemplazos vivos para mantener su hambre. Lucía intentó detenerlo, pero un tirón invisible lo lanzó dentro del vidrio. Mateo gritó mientras atravesaba la superficie líquida, sintiendo que su cuerpo se disolvía y cada célula era reconfigurada en la dimensión interna de la ventana. Los cuerpos atrapados lo rodeaban, susurrándole secretos antiguos y mostrándole fragmentos de la historia de la casa. Hace siglos, un alquimista obsesionado con la inmortalidad intentó capturar el alma humana en cristales especiales. La ventana fue el último experimento, pero algo salió mal. En lugar de contener un alma, el vidrio devoró la voluntad de todos los que se acercaban, convirtiéndolos en custodios de la casa, susurrando a los vivos para atraerlos. Cada generación de víctimas alimentaba el poder de la ventana, que aprendía a imitar voces, recuerdos y emociones. Mientras Mateo se desvanecía, Lucía cayó de rodillas, con lágrimas mezcladas con sangre. La ventana parpadeó y susurró: «La sangre no se olvida, las almas no descansan, y los vivos siempre pagan». El anciano del pueblo apareció una vez más, con la boca sellada por su propia sangre, señalando hacia la ventana y dejando un último mensaje grabado en el aire: «Nunca mires demasiado tiempo, nunca contestes, porque la ventana siempre gana». El primer rastro de la locura quedó marcado en Mateo y Lucía. Aunque todavía estuvieran en la casa, el tiempo parecía estirarse. Cada segundo era una eternidad. Cada susurro era un recordatorio de que ellos ya no eran completos. La casa respiraba, los miraba y se preparaba para la siguiente noche. Los primeros segundos fueron silencio absoluto, y luego la casa exhaló un grito que atravesó la piel. Mateo y Lucía seguían atrapados dentro. No había puertas, ni ventanas normales, ni suelo firme. Cada paso que daban era absorbido por el parquet podrido que parecía líquido bajo sus pies. La respiración de la casa se sentía dentro de sus cuerpos, latiendo como un corazón enorme, antiguo y hambriento. Cada segundo los acercaba más a la locura. Lucía comenzó a recordar su infancia, imágenes de su madre frente a ventanas manchadas de sangre, enseñándole a no mirar demasiado tiempo, a no contestar nunca. Ahora entendía, todo lo que había ignorado se transformaba en realidad. La ventana no solo consumía cuerpos, consumía memorias, emociones, voluntades. Su propia madre había sido una víctima silenciosa, atrapada en un ciclo que parecía interminable. Mateo trató de gritar, pero su voz no era más que un eco débil. De repente la habitación se alargó hacia arriba, convirtiéndose en un corredor interminable. Cada pared estaba cubierta de rostros atrapados en el vidrio, observando con ojos vacíos. Ellos no parpadeaban, no respiraban, solo miraban y sonreían. «Mateo», susurró Lucía con voz quebrada, «los que desaparecen no mueren, pero tampoco viven». A lo lejos Mateo vio a alguien conocido, el anciano del pueblo, que se acercaba lentamente, sus pasos dejando marcas de sangre que se movían como tentáculos. Intentó alejarse, pero el suelo se deformó, atrapándolo. El anciano extendió la mano y señaló hacia la ventana, que ahora estaba cubierta de símbolos antiguos y palabras que brillaban con sangre negra. «El ojo que mira siempre paga. La ventana recuerda. La ventana espera». Un golpe sordo sacudió la habitación y Mateo sintió que algo lo empujaba hacia atrás, hacia el vidrio. Sus dedos tocaron la superficie y la ventana reaccionó. No era vidrio, era un portal,
un abismo líquido que mostraba todos los recuerdos de todos los atrapados. Allí vio a antiguos habitantes, padres, niños, periodistas, todos mirándolo desde otra dimensión. Sus voces, sus gritos, sus súplicas se mezclaban en un coro que lo desorientó por completo. «¡No!», gritó Mateo. «¡No voy a entrar!». Pero la ventana parecía alimentarse de su miedo. Cada grito hacía que la sangre del vidrio se moviera más rápido, formando nuevas manos que lo tiraban hacia adentro. Lucía intentó agarrarlo, pero sus dedos se estiraron, alargándose, y Mateo la vio transformarse lentamente. Su cuerpo parecía hecho de sombras, sus ojos brillando con un rojo profundo. Su voz ya no era la suya, era la ventana hablándole directamente. «Mateo, la única forma de salir es que uno quede, y uno debe entrar». Mateo comprendió la verdad. Solo uno podía sobrevivir a la ventana. La casa elegía a su reemplazo y convertía al otro en custodio, un espíritu atrapado que alimentaría la siguiente víctima. La desesperación lo llenó, y en ese instante la ventana reveló su historia completa. Hace más de 3 siglos un alquimista buscaba la vida eterna. Intentó capturar almas dentro de cristales, pero fracasó. Lo que creó fue una ventana viviente, hambrienta de emociones humanas, que aprendía, recordaba y atrapaba. Cada generación de víctimas fortalecía su poder, y cada memoria absorbida se convertía en un susurro que atraía a los vivos. La ventana podía imitar voces, recrear rostros queridos y manipular la mente de quien la miraba demasiado tiempo. Mateo vio a Lucía llorar, pero no de miedo. Lloraba de desesperación y resignación. La ventana no perdonaba, no olvidaba. Cada segundo que pasaba, sus cuerpos se deformaban, sus almas se mezclaban con la dimensión interior. Los rostros en el vidrio comenzaron a moverse hacia él, mostrando lo que le esperaba si cedía al portal. Una eternidad atrapado en el tiempo, en la oscuridad, siendo consumido lentamente. Un grito desgarrador llenó la habitación. Lucía comenzó a ser absorbida por el vidrio. Su cuerpo se estiró, transformándose en sombras líquidas, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de sangre. Mateo trató de correr, pero un pulso invisible lo detuvo. La ventana lo miraba, estudiándolo, evaluándolo. Sabía que él era el siguiente. «Debes decidir», susurró la voz de Lucía desde el portal. «Uno entra, uno queda». El terror de Mateo alcanzó su punto máximo. La ventana no solo era un portal, era consciente. Cada pensamiento, cada emoción, cada miedo que él sentía la alimentaba y la fortalecía. Su mente comenzó a colapsar viendo rostros de todas las víctimas que jamás habían escapado, escuchando gritos que venían de otra dimensión. En ese instante, Mateo comprendió. La ventana no solo buscaba sangre, buscaba control absoluto sobre quienes la miraban. Cada intento de resistirse, cada movimiento, cada respiración, era parte del juego que la casa llevaba siglos perfeccionando. «No», gritó de nuevo, intentando cerrar los ojos, pero la visión permaneció. La ventana reaccionó. La habitación se volvió completamente roja, con manos emergiendo de todas partes, arrastrando a Mateo hacia el vidrio. Su grito final se mezcló con los de los atrapados antes que él, y la ventana parpadeó como una sonrisa sangrienta. Cuando todo se calmó, solo quedó silencio. La casa había terminado de cobrar, por ahora, pero la ventana seguía esperando. Durante los primeros segundos, la ventana parpadeó y Mateo supo que ya no había vuelta atrás. La casa respiraba a su alrededor como un animal gigante y vivo. Las paredes se inclinaron, los pasillos se retorcieron y la luz desapareció.
Mateo podía sentir cada latido de la ventana, cada pensamiento que él tenía, como si fueran suyos también. La sangre sobre el vidrio se agitaba, formando palabras y rostros simultáneamente. Antiguos habitantes, víctimas olvidadas, todos mirándolo, todos esperando. Lucía estaba frente a él, atrapada entre lo humano y lo sobrenatural. Su cuerpo era una mezcla de sombras y carne, sus ojos brillaban con un rojo profundo, y su voz resonaba con ecos de cientos de voces. Mateo, uno debe quedarse, uno debe entrar. Mateo entendió que la ventana necesitaba un reemplazo. Era un ciclo que había durado siglos y él era la próxima víctima. Intentó huir, pero el suelo se abrió como un abismo. Sus pies desaparecieron dentro de la oscuridad líquida. Cada paso lo acercaba más al portal. Los rostros en el vidrio comenzaron a moverse hacia él, mostrando lo que les había pasado a todos los atrapados: cuerpos deformados, mentes consumidas, gritos eternos. Mateo vio incluso fragmentos de su propia vida, recuerdos que se desvanecían y se mezclaban con los de las víctimas anteriores. La ventana estaba viva, consciente, alimentándose de su miedo y desesperación. Un golpe fuerte sacudió la habitación y Mateo fue lanzado hacia la ventana. Antes de tocar el vidrio, Lucía extendió la mano y gritó: «Suscríbete al canal y activa la campanita si quieres conocer la historia completa de los que desaparecieron en la ventana sangrienta». El horror alcanzó su punto máximo. Mateo sintió cómo su cuerpo comenzaba a desvanecerse, transformándose en sombras líquidas. Su mente se dividió entre la realidad y la dimensión interior de la ventana. Cada grito de los atrapados, cada rostro que lo miraba, lo hacía perder la noción de tiempo y espacio. La ventana sonrió. Sí, sonrió, mostrando su hambre infinita. Los susurros mezclaban nombres y promesas rotas. Nunca saldrás. La ventana recuerda. Siempre espera. Mateo desapareció completamente dentro del vidrio. Lucía, ahora completamente transformada, lo miró y susurró con una sonrisa macabra: «El ciclo continúa y la ventana siempre gana». La casa quedó en silencio. Nadie podía oír gritos, ni pasos, ni movimientos. Solo la ventana, que permanecía quieta, pero observando, esperando su próxima víctima. Y mientras la cámara imaginaria del espectador se alejaba de la casa, un último mensaje apareció en el vidrio, escrito con sangre oscura: «Si quieres sobrevivir, suscríbete y no mires demasiado tiempo».